Estábamos mirando antes que desde el mes de junio no veníamos y estábamos aquí con ustedes. ¿Cómo pasa el tiempo, no? Estamos muy contentos de poder regresar aquí y compartir con ustedes este tiempo. Muchas gracias por su cariño, por su hospitalidad, que siempre manifiestan hacia nosotros, y la verdad que eso nos anima, y esperemos que Dios nos visite con su presencia, con su palabra, como ha hecho en ocasiones anteriores, así también sea ahora. Y mira qué sorpresa encontrarme aquí con Aarón, con Leticia, con David, con su hijo. Nos alegramos mucho, ¿no? Sé que es un jueves, después de un arduo día de trabajo, un día de calor, es un tiempo de oración también. Vamos a ver si podemos, esta es mi intención de ser más breve de lo normal, y hoy va a ser como una introducción a lo que veremos en estos próximos días, y espero también que ustedes también se adentren más. Ya estuvimos hablando con Rodrigo que quizás ustedes cojan esta serie y la profundicen y la extiendan mucho más, porque yo solamente voy a dar una cosa, algo por encima, ¿no? Vamos a hacer la lectura en la carta de Tito, en el capítulo 1, versículo 5, que dice Tito 1, 5: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente, establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Tenemos unas palabras de oración. Señor y Padre nuestro, queremos darte gracias por la libertad que tú nos das en Cristo, de poder acercarnos a ti y contar con todas las riquezas de tus misericordias, de tu sabiduría, de tu poder, de tu justicia a nuestro favor. Nos has dado tu palabra y queremos rogarte que en verdad esta sirva para iluminar nuestro ser interior y animarnos en el camino, acercarnos más a ti y ver más la grandeza de tu verdad. De qué manera nosotros podemos ser más fortalecidos, de qué manera podemos nosotros ser visitados de una forma mayor por tu Santo Espíritu. Oh Padre, ayúdanos a entender. Ayúdanos a ir por los senderos que tú nos trazas. Ayúdanos a acercarnos y a seguir más a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En su nombre te pedimos esto. Amén. Amén. Con frecuencia nosotros oramos allí por ustedes, siempre los tenemos en nuestra mente, en nuestros corazones, y nos acordamos de ustedes en nuestras oraciones. Pero ya adentrándonos en esta cuestión, cuando nosotros leemos las epístolas del Nuevo Testamento, nos encontramos que, como un cuerpo vivo que es cada iglesia, en un mundo como este en el cual nosotros estamos viviendo, donde hay tinieblas y abunda el mal, la iglesia está sujeta a cambios, a fluctuaciones, porque le influye el entorno en el cual nosotros estamos viviendo. Como pasa con nuestro cuerpo, estamos rodeados de bacterias, de virus y demás agentes que pueden entrar y afectar nuestro cuerpo, nuestros órganos, nuestra salud. Tenemos unas defensas que luchan contra todas esas bacterias y organismos que quieren entrar para hacernos daño. Pero en muchas ocasiones se pierde la batalla y estos virus, estas bacterias entran y hacen el mal en nosotros. Así también pasa con la iglesia. Miramos la iglesia también en el Antiguo Pacto, cuando repasamos la historia de los reyes, podemos ver cómo cuando había un rey que decaía espiritualmente, sumía a la nación en una condición triste y peligrosa. Dios en su gracia corregía eso levantando a otro rey que iniciaba una reforma para sacar a la iglesia de ese desvío o de esa apostasía en la cual se había adentrado,
como por ejemplo Ezequías en el capítulo 30 de Segunda de Crónicas, o Josías en el capítulo 34, como ellos se embarcaron en una reforma de la iglesia porque el rey anterior había sumido a la iglesia en un periodo oscuro de apartarse de Dios, de quitar a Dios la adoración que a Él se le debe. Pero eso lo vemos en las iglesias también del Nuevo Pacto. Como iglesias, después de un tiempo que fueron fundadas, algunos de sus miembros empezaron a abandonar los fundamentos que habían abrazado anteriormente, o dejar la doctrina del Evangelio, o dejar la adoración y la vida de piedad que antes tenían, y que sutilmente empezaron a coger ideas y prácticas del mundo que provocaron tal situación que afectaba a un buen grupo en la iglesia, y la iglesia se veía toda influida por esos agentes, esos miembros que se desviaban. Tales situaciones hacen necesaria una reforma. Con la confianza puesta en Dios para que Él intervenga en su misericordia, y con arrepentimiento y renovación de la obediencia a la verdad, ese proceso de deterioro se pare, o ese proceso de apostasía se pare y se vuelva otra vez a los caminos que habían en el principio y que habían abandonado. Volver a los fundamentos del Evangelio, a los fundamentos de la obediencia al Señor. Esta es una obra de la misericordia de Dios, que realiza a través de hombres a quienes da luz, para que en un momento determinado puedan percibir, ¿pero qué está pasando aquí? ¿En dónde estamos? ¿Pero por dónde estamos caminando? Estos hombres que pueden ver esa situación de lo que está pasando en la iglesia, y hay un celo en sus almas. Dios les da sabiduría para preguntar por los antiguos caminos, para frenar esa decadencia y hacer regresar otra vez a la iglesia a las viejas sendas, a las sendas de las Escrituras. Iglesias como por ejemplo la de Corinto, o la iglesia a los Gálatas, o cuando leemos en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, cómo iglesias se habían apartado. Vemos que este fenómeno es real y es común, y pasaba incluso en el tiempo primitivo, cuando se fundó las iglesias que tenían buenos fundamentos, o iglesias que fueron fundadas por los apóstoles mismos, como las iglesias a los Gálatas o la iglesia a los Corintios, como ellos comenzaron con un deterioro espiritual y abandono de Cristo, que son llamadas a la atención por eso. Esta reforma en la iglesia no consiste en renovar algunas actividades, con cambiar algunas formas de maneras de ser en la iglesia. No es un lavado de cara, no es un look, un peinado. Es algo más profundo. Es exponer, arrancar, desarraigar desvíos doctrinales de conducta, a fin de poder volver a la pureza y a la sinceridad del Evangelio. Y la carta de Tito es una buena muestra de ello. Es un buen plano para guiarnos en algo así. Esta epístola es una de las 3 epístolas pastorales que nosotros tenemos, por cuanto el apóstol se la dirigió a hombres que tenían el encargo de cuidar la iglesia, por eso se llaman epístolas pastorales, que eran colaboradores del apóstol Pablo. Tito, él tenía que ocuparse de una tarea en estas iglesias de la isla de Creta, para establecer los fundamentos y orientar debidamente a esa congregación, lo que nos da una idea por dónde va la obra para traer a la iglesia a las sendas de la verdad del Evangelio. La tarea que Tito recibe del apóstol era para explicar a esas congregaciones lo que nosotros debemos de considerar y plantearnos para que la iglesia no se desvíe
de la verdad del Evangelio, del camino que nosotros debemos de hacer, cuál es el objetivo, por dónde tenemos que ir en la iglesia. Veamos entonces lo que el apóstol le plantea aquí a Tito en esta iglesia para prepararla debidamente. Presentemos entonces en este tiempo que nos resta un breve panorama, un breve resumen de esta carta. Y estos próximos días, el sábado y el domingo, entraremos en algunos detalles concretos, sobre todo en el capítulo 2. Este versículo que hemos leído, de Tito capítulo 1, versículo 5, estas palabras apuntan a lo que Tito debía de hacer, pero bien después de la salutación que les había dado en los versículos del 1 al 4, y Pablo aquí podríamos pensar que le dio por escrito este documento a Tito para que tuviese como la orientación y el peso apostólico en estas iglesias para hacer la obra que él tenía que hacer. Estaba allí en Creta y recibió esta carta, escrita por el apóstol Pablo. Entonces era como una autorización, como dije, apostólica, para orientar la iglesia de una manera. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente. Tienes que corregir unas cosas en la iglesia y establecieses ancianos. Claro, ¿y cómo Tito va a hacer? Aquí está la carta del apóstol Pablo. Esto es lo que vamos a hacer. Así como nosotros cogemos la carta del apóstol Pablo, mira, esto es lo que tenemos que hacer. Este es el camino por el que tenemos que seguir nosotros. Da a entender estas palabras que Pablo había estado con Tito en esta isla al principio. Pudo haber sido después del encarcelamiento en Roma, del cual se habla en Hechos capítulo 28, cuando salió de ese encarcelamiento en Roma, que estuvo 2 años allí. Entonces él pudo ministrar por algunos lugares y seguramente vino también por aquí, por Creta. Ya después sería otra vez tomado prisionero y ya perdería ahí la vida, sería ejecutado. Estamos en la parte final del ministerio del apóstol Pablo. Y él allí, conociendo estas iglesias y viendo en la situación que estaba, notó que había unas cosas que corregir. Entonces no había tiempo, él tenía que ir para otros sitios. Se fue, dejó allí a Tito y le dio esta carta para que él supiese por dónde tenía que ir el trabajo que él debía de hacer allí. El apóstol seguía su camino, pero incluso después tendría Tito que salir de este sitio, aunque el apóstol mandaría a otros. Miren en el capítulo 3, en el versículo 12. Cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí a Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Cenas, intérprete de la ley, y Apolos, encamínales con solicitud de modo que nada les falte. O sea que iban a venir otros colaboradores que continuarían con la obra. Entonces Tito tenía que salir a encontrarse. Pero además ahí había unos inconvenientes serios que debían de tenerse en cuenta. Esta iglesia, o estas iglesias allí en la isla de Creta, eran seguramente creyentes nuevos en la fe. No tenían pastores. Por eso en nuestro pasaje dice que Tito tenía que establecer a ancianos. Eran iglesias nuevitas en la fe, no tenían pastores, no estaban todavía debidamente organizados y habían personajes de cuidado en esa iglesia, en estas congregaciones. Miren en el capítulo 1, versículo 10. Porque hay aún muchos contumaces habladores de vanidad y engañadores, mayormente de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, etc. O sea que había que tapar la boca a estas personas, había que corregir a estas personas porque estaban enseñando cosas
que no convenían. Así que Tito fue dejado ahí para corregir lo deficiente. Versículo 5. Poner en orden lo que falta por hacer. También puede traducirse así. Lo que da a entender que el apóstol Pablo empezó en algo la tarea, pero no pudo concluir. Entre estos creyentes había vida espiritual. Esa iglesia había empezado, caminaba, pero habían cosas que corregirse, cosas que ponerse en orden. Así, no necesitaban tanto una reforma, porque estaban empezando, no se habían desviado, sino más bien una formación, enseñarles a ellos, ponerles los fundamentos de cómo tenían ellos que proyectarse. Además, entre las medidas de los elementos, las medidas que tenían que tener era pues establecer estos ancianos como cosa central, y después en el capítulo 2 empieza a señalar las cosas concretas que ellos tenían que tener en cuenta en la iglesia. Así que pongámonos en el lugar de los creyentes en esta iglesia. Había un número considerable de creyentes esparcidos por la isla de Creta, que se reunían en las ciudades. Todos esos tenían que ser orientados de una manera, enseñados de una manera, guiados hacia un mismo fin. Un ordenamiento común tenía que verse en todos ellos. La iglesia como un cuerpo enseñado y preparado para que pudiera realizar su función, a la cual todos tenían que contribuir. Y es lo que se les enseña aquí. Y ya veremos cómo, aunque quiere corregir la iglesia, lo que está tratando son asuntos personales, asuntos individuales de cómo cada uno tiene que vivir delante de Dios. Él particularmente, en su trabajo, en su casa, que es lo que vamos a ver a continuación. O sea que lo primero que tiene que hacer, tiene que empezar por los ancianos que deben de ministrar en la congregación. Notar que es una tarea de preparación, una tarea de orientación a esta iglesia que todavía estaba en cierne, todavía estaba un poco ahí, no sabía exactamente, tenían que proyectarlos adecuadamente. ¿Por dónde empezar? Por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos. Y empieza en el versículo 6. El que fuere irreprensible marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes, hasta el versículo 9. Le dice cómo deben de ser las características de esos hombres. Esto es esencial. Tenía que empezar por ahí. Ahí es donde comienza la orientación en la iglesia. ¿Quiénes son los que ministran la palabra de Dios? Porque la iglesia necesita el ministerio y la guía de Cristo, la cual Él da por su palabra. Y Cristo da a los hombres que Él señala y envía y pone en la iglesia para que Él guíe a esa iglesia a través de esos hombres por medio de su palabra. Por eso empieza por los pastores. Establecer pastores, como establecer el señorío de Cristo y que por la palabra de Cristo sean guiados. Pues bien, aquí en estos versículos del 6 al 9 se señala quiénes son esos que Jesucristo manda a la iglesia como enviados suyos para cuidar, guiar, enseñar la iglesia por medio de su palabra. Aquí están los requisitos de los hombres que Cristo ha escogido, ha dotado y ha puesto en la iglesia para ese cometido. Observen los requisitos. Esto es importante. Que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno,
sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Punto. Un hombre que esté dentro de estos parámetros, ese es el hombre que necesita la iglesia. Ese es el hombre que Cristo da a la iglesia. Así que, ¿quiénes son? ¿Cómo reconocer a estos dones que Cristo envía a la iglesia? Pues bien, son esos que entienden el Evangelio. Son esos que han recibido, han estado con Cristo por medio de su palabra. Son esos que conocen el Evangelio de tal manera que se han sometido a Él y se ven estas cosas en su vida. En su vida se ven estas cosas. Cuando tú ves sus hijos, cuando tú ves sus casas, ves estas cosas. ¿Por qué? Porque este hombre entiende la palabra de Dios, entiende el mensaje de Dios, se ha dedicado a escudriñar las Escrituras y aplicarlas. No es en un seminario que se le da un título de teología. No habla nada de eso. Sino un hombre que ha estado en la iglesia, oyendo y recibiendo la palabra de Dios, y ha conocido de tal manera el mensaje del Evangelio que vive de esta forma. Por eso es necesario conocer cada una de estas palabras, cómo se traduce esto en la vida, qué es lo que quiere decir. Espero que ustedes lo vean, nosotros no vamos a verlo en esta ocasión, que ustedes puedan examinar y ahondar en estas cuestiones para que ustedes tengan claro quiénes son los dones de Cristo a la iglesia como pastores. Entonces por ahí empieza, que pongas a estos hombres. Es Cristo quien puede poner en su iglesia a sus ministros. No es la iglesia quien los pone, la iglesia lo percibe. Por eso se da instrucción a la iglesia. En Timoteo, también, 1 Timoteo capítulo 3, versículo del 1 al 7, un pasaje paralelo que amplía y matiza y complementa Es Cristo quien puede poner, repito, en su iglesia a sus ministros. ¿Y cómo lo sabemos? Pues mira estas cosas. Entiende lo que dice aquí Pablo y entonces conocemos quiénes son los hombres que Dios ha dado a su iglesia. La señal es esta forma de vivir, esta forma de ser. Porque es que ese hombre entiende el Evangelio. Es que ese hombre aplica el Evangelio. Es que ese hombre está andando con Cristo. Es que ese hombre está tomándose en serio para ser de esta forma, pensar de esta forma, vivir de esta forma. Bueno, hombres que han mostrado un discernimiento de la mente y de la voluntad de Cristo. Muestran este discernimiento y lo ves en sus casas. Lo ves en sus casas. Que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución y de rebeldía. Pastor que tiene a sus hijos, que no sabe meter por camino a sus hijos. ¿Qué va a hacer después en la iglesia? ¿Cómo va? Si sus hijos ni le obedecen. Que no ha entendido todavía la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo va a pastorear si su hijo no le hace caso? O sea, ¿cómo él ha leído? ¿Qué ha leído de las Escrituras? ¿Cómo lo aplica? Todas las enseñanzas que hay, los mandamientos. Hombres que han mostrado discernimiento. Entonces, ese es el primer punto por donde la iglesia tiene que empezar a marcar las pautas de por dónde tiene que ir. Segundo, el peligro. Peligro del 6 al 9, hombres que contrastan con los anteriores, como dice en el versículo 10, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores. Hombres, ¿qué están hablando estos hombres?
no son como los anteriores. Anteriores, pues ellos saben lo que son el Evangelio porque mira sus vidas, mira sus hijos, mira sus esposas, saben lo que es el Evangelio. Mira cómo se conducen ellos, no estos otros, habladores de vanidades que traen fábulas e ideas que se apartan de la verdad, que les gusta hablar de cuestiones y traer ideas que no promueven la piedad. No promueven la piedad. Porque aún muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene, van metiendo líos, promoviendo cosas que no llevan a los hombres a la piedad, ideas que no promueven el Evangelio, ideas y palabras que no nos ayudan a tratar con el pecado, que no nos ayudan a vivir en amor, sino lo contrario. Las cartas pastorales son abundantes en esa referencia. Pablo insiste a Timoteo, cuidado con estos hombres. Timoteo, cuidado con estos parlanchines, habladores que vienen con la Biblia, pero vanidad, hablan vanidad. Miren en el capítulo primero de la primera carta a Timoteo, dice, capítulo 1, versículo 4, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. O sea, hombres que estaban enseñando diferente doctrina, versículo 3, y que promueven disputas, acarrean discusiones, enfrentamientos, son temas para discutir, son temas para opinar, son temas que no promueven la piedad. El propósito, seguía diciendo en este primer capítulo de Timoteo 1, el propósito de este mandamiento es el amor, nacido del corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Cuando se predica la palabra, se fomenta el amor que nace de un corazón limpio. Miren en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 14, recuérdales esto, exhórtales delante del Señor, que no contiendan sobre palabra, la cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. No contiendan sobre palabra. Hombres que enseñaban cosas que, bueno, lo que se opina, lo que se dice, lo que, bueno, esto es lo que cree, esto es lo que no cree. Una forma de enseñar que no fomenta este sentir. En Tito también, en el capítulo 3, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas, estoy leyendo el versículo 8, que insistas con firmezas para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley. Evita eso, porque son vanas y sin provecho. Una y otra vez las cartas pastorales, porque habían judíos que se metían con fábulas, a contar cuentos, eran genealogías, de las genealogías empezaban a sacar las historias de ese personaje y a contar una historia de ese personaje. No, es la sana doctrina, es el Evangelio. Así que estos son los hombres que tienen que estar al frente de la iglesia. Estos otros no, a estos hay que taparles la boca, estos no pueden seguir hablando, estos no pueden estar al frente de la iglesia, no promueven la piedad. Después llega el capítulo 2. Y esta es la parte central donde nosotros nos vamos a centrar en estos próximos días. El importante trabajo y preparación de la iglesia consiste en tratar de esta forma, como aquí dice, a los miembros de la iglesia. Es la transformación de los corazones y de las vidas de todos los que forman la iglesia. Capítulo 2. Pero tú habla
lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Había hablado de aquellos que se apartaban hablando cosas vanidades. No, pero tú hablas lo que está, repito, de acuerdo con la sana doctrina. Tú dedícate a exponer el Evangelio. La sana doctrina. Doctrina que trae sanidad. Ya hablaremos el sábado de eso. Doctrina que sana el alma. Sana. El alma enferma. La incredulidad, el pecado, la apatía, la mundanalidad. Un alma que está enferma. La sana doctrina trae sanidad al alma para que podamos vivir vidas con una fe, con un amor, con una obediencia acorde a la palabra de Dios. Es lo que produce la sana doctrina. Es lo que tiene que enseñar Tito y tratar con cada uno para que sea cada uno de una manera acorde a la santidad de Dios y al Evangelio. Para hacer esa obra en la iglesia divide a los creyentes cada uno según su sexo y según su edad. Y expone los frutos que cada uno tiene que dar, según su edad, según su sexo. Como esa palabra y esa relación con Cristo tiene que producir esta relación. Timoteo enseña estas cosas y trata con los miembros de la iglesia para que, versículo 2, capítulo 2, versículo 2, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Eso es lo que vamos a mirar el viernes, el sábado. Cada una de estas palabras, cómo dibuja un carácter, una clase de persona. Eso es lo que tiene que buscarse en la iglesia. Esa es la reforma. Las ancianas, las mujeres maduras, reverentes en su porte. Mujeres reverentes en su porte. No calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes. Ahora, las mujeres jóvenes. Enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Enseñar, mire qué cosa más. Enseñar a amar a sus maridos. Enseñar a amar a sus hijos. Muchos piensan que lo saben, que tienen ese amor. No, enséñale a amar a sus hijos. Enséñale a amar a sus maridos. ¿Y qué es eso? Pues esta es la reforma de la iglesia. Ser prudentes, las mujeres castas, cuidadosas de su casa. A eso no podremos llegar el domingo. O sea que en estos versículos 2, 3, 4 nos vamos a quedar estos 3 días. Aquí no vamos a poder llegar, me parece. Que sean cuidadosas en sus casas, sujetas a la palabra de Dios, no sean blasfemadas. Exhorta a sí mismo a los jóvenes, a los hombres jóvenes. ¿Qué tienen que ser los hombres jóvenes? ¿Cómo tienen que pensar? ¿Cómo tienen que proceder? Así, todos, así, ser prudentes. Pero otra área importante, los siervos. Empieza a hablar en el versículo 9, los siervos. ¿Cuál debe ser el corazón, la mente de estos creyentes para la entrega en su tarea laboral, lo que ellos tienen, cómo ellos tienen que llevar a cabo su labor? Los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. O sea que los siervos tienen que ser también de una forma en su ámbito laboral. La vida laboral de sus miembros es algo que también abarca la reforma de la iglesia. ¿Cómo tenemos que trabajar nosotros? ¿Cómo tenemos que desempeñar nuestro trabajo? Eso lo abarca también. Para que corrigieses lo deficiente. Pero estos hombres, ¿cómo están trabajando? ¿Pero cómo piensan? ¿Cómo tratan así a sus amos? ¿Qué es lo deficiente? No son las paredes, no son las cosas, no es
que en la reunión a lo mejor cuando se reunían, no. ¿Qué está pasando en sus casas? ¿Qué está pasando en sus vidas, en sus trabajos? Eso es lo deficiente que tiene. Pero ¿cómo este marido está tratando así a su mujer? ¿Pero cómo es que la mujer está hablando así con su marido? Esas son las cosas que se tienen que tratar. Eso es a donde nos lleva la sana doctrina. Esto es ordenar la iglesia. Dice, después llegamos al versículo 11, dice, porque toda esa transformación personal en cada uno, la vida laboral, la vida familiar, la vida particular, porque, ¿por qué es eso? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, que es lo que nos aparta de esta forma de ser, renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, etcétera, etcétera, porque hemos recibido la gracia de Dios. En el capítulo 3, llegamos al capítulo 3 y ahora se va a otra área. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes. Miren, ahora, ¿por dónde va? Que se sujeten a los gobernantes. Estén criticando y hablando mal y diciendo cosas que no de los gobernantes. Se sujeten a los gobernantes. Que obedezcan, que estén dispuestos para toda buena obra. En la vida civil, ¿cómo deben de conducirse en la sociedad donde están? Respeto a las autoridades. Ustedes saben lo fácil que es aquí hablar mal de los que gobiernan. Y son estos, son los otros, son palo con palo. No hay respeto, como que todos son ladrones, que todos son así, son alzados. Y no se le paga los impuestos porque ellos roban también, ¿no? No, nosotros no podemos. La reforma en la iglesia. Nuestra vida orientada a Dios tiene que ser como nosotros debemos de pensar en cuanto a aquellos que Dios ha puesto para gobernar nuestra nación. Por eso se nos dice que oremos por ellos. Y Pedro nos dice que honremos al Rey, lo que eso representa. Y después cómo nosotros tenemos que dedicarnos a toda buena obra, ser hombres, mujeres que hacen bien en la sociedad donde viven. Viene en el versículo 3 otro por qué. Porque nosotros también éramos como ellos. Cuando hablábamos así, lo que no debíamos, nosotros éramos como ellos, dedicándonos a lo nuestro. También nosotros éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos. Es notorio, ¿no? Como aquí fácilmente los hombres, las mujeres hablan mal de sus gobernantes. A mí una de las cosas que me sorprendía allí en Canadá era el respeto que había en general hacia los gobernantes, aunque fuesen de otra ideología política. Era su país, eran sus gobernantes. Se sujetaban a las leyes, pagaban los impuestos. Había como un respeto, era su nación. Aquí no, aquí si puedes evadir, si puedes sacar del gobierno, como si el gobierno es nuestra nación, que ellos hacen esto. Bueno, que los jueces lo cojan, que lo denuncien y a mí me llamaba la atención, ¿no? Como estos hombres, ¿no? ¿Qué cultura más diferente? Quizás una cultura más de acuerdo a las enseñanzas de la palabra de Dios. Un país que muchos de ellos habían asistido en las escuelas, cuando pequeños, a las escuelas dominicales, y ahí se les decía cómo tenían que ver su nación, sus gobernantes, su país. Lo que refleja la Biblia, ¿no? Se veía en la sociedad. Aquí no. Entonces, esto es una parte de nuestra reforma también, parte de lo que nosotros tenemos que saber y ordenar para encaminarnos bien.
Bueno, y después, a partir del versículo 8, recordándoles que esto deben enseñar, insistir, porque esto es lo útil a los hermanos en la iglesia. Después les vuelve a recordar, cuidado con las vanidades. Ustedes busquen la sana doctrina, aquello que promueva estas cosas que yo les he dicho que se deben de dar en sus vidas. Bueno, ante una obra como la formación y desarrollo de la iglesia, podemos recordar lo que pasaba cuando, ya concluimos, lo que pasaba cuando Josías inició la reforma. Miren en Jeremías, vamos a concluir. Miren en Jeremías lo que decía la gente en tiempos de la reforma que promovió Josías. La gente podía afirmar, hoy sí, qué bueno, venga, vamos a ordenar el templo, vamos otra vez a las ofrendas, vamos a la adoración. Capítulo 6 del libro de Jeremías, versículo 16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Jeremías vivió el tiempo de la reforma de Josías. Josías es el rey respetado por todos, que inició esas reformas, y yo me imagino que la gente diría, ay sí, qué bueno. Pero empezó las cosas a ponerse más claras y específicas y concretas. Lo que ellos debían cambiar en su vida, lo que ellos debían hacer. Por eso, paraos en los caminos. Mirad, preguntad por las sendas antiguas, de donde nosotros nos fuimos. ¿Cuál es el buen camino? Y andad por él. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Ellos dijeron, no andaremos, no andaremos. Ay, sí, vamos a mejorar la iglesia, vamos a hacer estas cosas para que la iglesia vaya mejor, para que la iglesia se ordene conforme a los parámetros que Dios quiere y nosotros tengamos una mayor bendición. Bueno, para eso tú tienes que cambiar, tú tienes que mirar esto en tu matrimonio, tú tienes que mirar esto en tu matrimonio, tú tienes que tratar esto con tus hijos. Tú no puedes trabajar de esta forma, sino tú tienes que trabajar de esta manera. Eso ya, no me lo toquen eso. No me lo toquen. Sí, yo quiero que la iglesia sea bendecida por Dios. Yo quiero que la iglesia haya... Tú tienes que oír las cosas que te atañen a ti y ajustarte tú a lo que Dios manda. Ellos no lo querían. ¿Cuántos quieren que la iglesia prospere? Pero, ¿qué hay que hacer para eso? ¿Qué tengo yo que hacer en mi vida para eso? Eso. No seamos así, como pasó en ese tiempo. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos, no escucharemos, no escucharemos. Nosotros queremos una buena iglesia, una iglesia viva, donde abunde el amor, donde podamos tener buenas y edificantes relaciones, donde la presencia de Dios sea notoria. Todos anhelamos una iglesia así. Es lo que Dios quiere también. Para eso tenemos que considerar esto. Dios nos da pastores que nos enseñen su palabra, cuyas enseñanzas nosotros tenemos que seguir. Y tenemos que recibir exhortaciones y directrices de tal manera que seamos esa clase de hombres que hemos leído en el capítulo 3, esa clase de mujeres que hemos leído en el capítulo 2, esa clase de familias y esa forma de pensar y de trabajar
en nuestro ámbito laboral. Que Dios nos dé un corazón humilde, que Dios nos dé un corazón entendido y podamos recibir su palabra para honrar a Dios y para ordenar la iglesia como Dios quiere. Yo sé que ustedes tienen estos oídos y este corazón. Que Dios se los guarde. Y ahora que los dispongan a la hora de adentrarnos en estas cosas. Bueno, que el Señor nos ayude. Amén. Rodrigo, aquí lo dejo.